Bienvenidos a su programa El Hombre Católico en el mundo de hoy, donde buscamos formarnos como adultos en la doctrina católica, llevando el mensaje del Evangelio a diversos ámbitos de la vida, fortaleciendo las virtudes cristianas fundamentales frente a las nuevas tendencias de pensamiento. Bienvenidos a este espacio de fe y esperanza de la 91.9 FM de Radio María en español, donde exploramos cómo vivir la doctrina católica en nuestro diario vivir. Acompáñanos en esta hora llena de inspiración y formación espiritual para enfrentar juntos los desafíos de nuestra época desde la perspectiva de la fe cristiana. Soy Leo Janón y en esta ocasión tengo el privilegio de compartir un hermoso tema, especialmente en estos primeros días del mes de noviembre, donde hemos celebrado la festividad de todos los santos y también el Día de los Fieles Difuntos. Estos días nos invitan a mirar nuestra fe y esperanza en la vida eterna, en la comunión con los que ya están con Dios y aquellos que están en ese tránsito hacia la casa del Padre. Hoy vamos a hablar sobre la comunión de los santos, esa realidad espiritual que nos une a todos los cristianos vivos y fallecidos. Y como siempre, es un placer encontrarnos nuevamente con nuestros oyentes en Radio María, en Washington, en Chicago, en Nueva York, en Houston, en Boston y en el sur de la Florida, así como también con nuestra audiencia en YouTube, en Facebook Live y otras redes sociales donde el Señor nos permite llegar. Les agradecemos a todos por su sintonía y por ser parte de esta comunidad que busca vivir la fe de manera activa en el mundo de hoy. Pero antes de continuar, queridos oyentes, les invitamos a unirse en esta oración pidiendo la luz y la sabiduría del Espíritu Santo. Bien, entonces empezamos bendiciéndonos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y serán creadas cosas. Y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, danos a gustar todo lo recto según el mismo Espíritu y gozar siempre de sus consuelos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Bien, en la fe católica, comunión significa unión profunda y también significa compartir en común. La comunión de los santos se refiere a esa conexión espiritual y mística que une a todos los miembros de la iglesia, es decir, todos los que estamos en la tierra, conocidos como la iglesia militante, las almas o las ánimas del purgatorio, que es la iglesia purgante, y los santos en el cielo, que es la iglesia triunfante. Esta comunión es un vínculo de caridad y gracia que permite que los miembros de la iglesia compartamos los méritos y las oraciones promoviendo el bien de todos. En este orden de ideas vamos a cubrir este emocionante tema en, como siempre, 4 segmentos. En el primer segmento vamos a ver una introducción a este hermoso misterio de la comunión de los santos. Luego, en el segundo, vamos a profundizar en la fiesta de todos los santos. En el tercer segmento vamos a abordar el Día de los Fieles Difuntos y finalmente en el cuarto segmento vamos a reflexionar sobre cómo la comunión de los santos es una invitación a vivir en santidad y comunión con todos los miembros de la iglesia militante, purgante y triunfante. Comenzamos después de una breve pausa. Bienvenidos al mundo de la fe y la reflexión. Es hora de sumergirse en el primer segmento del hombre católico en el mundo de hoy. Bienvenidos de nuevo al hombre católico en el mundo de hoy. Hoy vamos a adentrarnos en un tema profundo y central para nuestra fe, la comunión de los santos. Aunque no existe una fiesta específica dedicada a esta realidad espiritual,
La solemnidad de Todos los Santos y la conmemoración de los fieles difuntos nos ofrecen una oportunidad perfecta para reflexionar sobre este bello misterio de la comunión de los santos. Esta comunión de los santos es una unión que abarca a toda la iglesia y conecta espiritualmente a quienes estamos en la tierra, a las almas que se purifican en el purgatorio y a todos aquellos que ya gozan de la gloria de Dios en el cielo. Hoy, al ver la cercanía de estas dos celebraciones en el calendario litúrgico, vemos cómo cada una se relaciona con esta comunión que nos une a todos en Cristo. Además, yo creo que es bueno que reflexionemos juntos sobre la diferencia entre lo que son las obras buenas y las obras santas, y cómo la comunión de los santos nos invita a colaborar en esas obras santas que son eternas y parten del plan de Dios. Empecemos con esta mirada a las raíces y el contexto de la comunión de los santos y hablemos sobre ese vínculo eterno. La comunión de los santos no es una simple conexión espiritual, es una participación en el cuerpo místico de Cristo que nos une en amor y en oración. Todos los miembros de la iglesia, vivos y fallecidos, estamos unidos en una relación de intercesión mutua. Esta comunión es un canal a través del cual podemos ofrecer nuestras oraciones y sacrificios para ayudar a las almas que aún se están purificando y también recibir la intercesión de los santos en el cielo. Nos recuerda que estamos llamados a vivir en unidad como un solo cuerpo en Cristo, trascendiendo esas barreras del tiempo y la muerte. La comunión de los santos es uno de los tesoros espirituales de nuestra fe. Y por eso es importante que a través de ella reconozcamos que nosotros como fieles, tanto los que estamos en la tierra como los que están en el cielo o en el purgatorio, estamos formando una unidad mística en Cristo. Y esta comunión nos permite beneficiarnos de la intercesión de aquellos santos que ya están en la gloria de Dios y que gracias a su cercanía al Señor pueden obtener su favor con más probabilidad. Es una tradición hermosa, muy antigua en la iglesia, el pedir la intercesión de los santos, sabiendo que ellos interceden por nosotros ante el trono de Dios, que nos ofrece consuelo, que nos ofrece fortaleza y también ayuda en nuestro camino espiritual. Dentro de esta comunión, cabe destacar la veneración especial que la iglesia rinde a la Santísima Virgen María, a la que se le ofrece una reverencia llamada hiperdulía, la cual es superior a la que damos a los demás santos, que se conoce como dulía. Esto es porque María, por ser la Madre de Dios, tiene un lugar singular en la historia de la salvación y una relación especialísima con la Santísima Trinidad. Sin embargo, es importante recordar que esta veneración a los santos y a la Virgen María es diferente de la adoración que reservamos solamente para Dios, que se conoce como latría. La adoración es la entrega total de nuestro ser a Dios, reconociéndolo como nuestro Creador y Salvador, mientras que la veneración a los santos es un honor debido a su fidelidad a Dios y a su santidad, que también marca la pauta para participación en la comunión santífica. Esta comunión de los santos refleja el misterio de la iglesia como un cuerpo unido en Cristo, el cual trasciende el tiempo y la muerte temporal. En este cuerpo místico, todos los miembros comparten los términos y oraciones para el bien de todos. Por eso, cuando nosotros rezamos unos por otros o pedimos la intercesión de los santos, estamos actuando dentro de esa comunión y así reforzamos los lazos de caridad y de fe que nos acercan más a Dios. Cada acto de amor, cada acto de oración es un aporte a ese gran tesoro espiritual que es la comunión de los santos. Y eso nos recuerda que nuestro caminar hacia la santidad es compartido con toda la iglesia. Por eso se dice que no podemos hacernos santos solos. Ahora, un poquito el contexto histórico de la solemnidad de todos los santos tiene sus raíces en la veneración de los mártires en los primeros siglos de la iglesia. En el siglo VIII, el Papa Gregorio III fijó el 1 de noviembre para honrar a todos los santos en una capilla de la Basílica de San Pedro. Con el tiempo, esta celebración se extendió a toda la iglesia, como muchas veces sucede con varias de las fiestas,
ya no solo para los mártires, sino también para todos aquellos que han alcanzado la vida eterna con Dios. Así que celebrar a todos los santos es recordar que somos parte de una misma comunión y que estamos llamados a la santidad inspirado por quienes ya la alcanzaron. Esa solemnidad de todos los santos celebrada el 1 de noviembre es una de las fiestas más antiguas y tiene sus raíces en esa veneración de esos mártires. Durante los primeros siglos del cristianismo, los fieles recordaban y honraban a aquellos que habían entregado su vida en testimonio de la fe, especialmente en tiempos de persecución. Y en un principio se celebraba la fiesta de cada mártir en el aniversario de su martirio. Sin embargo, con el tiempo, el número de mártires y santos fue creciendo tanto que fue necesario designar una sola fecha para recordar a todos los que han alcanzado la gloria de Dios. Así, en el siglo octavo, el Papa Gregorio III fue cuando consagró esa capilla en la Basílica de San Pedro en honor a todos los santos, fijándola en ese 1 de noviembre como día especial para honrar su memoria. En el siglo IX, el Papa Gregorio IV extendió esta celebración a toda la Iglesia Universal y así permitió que en todas partes se recordara a los santos, tanto conocidos como desconocidos, que ya gozan de la presencia de Dios en el cielo. Esta fiesta tiene un profundo sentido de unidad, pues nos recuerda que todos estamos llamados a la santidad y que los santos interceden por nosotros en nuestro propio camino de fe. Ahora, en poner el contexto histórico de la conmemoración de los fieles difuntos, pues nos permite también analizar esa historia y su relación. La conmemoración de los fieles difuntos se estableció en el año 998 por San Odilon de Cluny y nos invita a dedicar el 2 de noviembre en oración por las almas del purgatorio. Esta fecha resalta nuestra responsabilidad de interceder por quienes aún se purifican para entrar en la presencia de Dios. A través de nuestras oraciones y sacrificios vamos ayudando a nuestros hermanos que están en el purgatorio en camino hacia la gloria. Y esta conmemoración nos recuerda que somos una comunidad viva en Cristo y estamos conectados unos con otros en caridad y esperanza más allá de la muerte. Este día nos invita a vivir esa comunión de los santos de una manera especial, porque a través de nuestras oraciones, las misas, sacrificios ofrecidos por las almas del purgatorio, sabemos que las oraciones van aliviando su sufrimiento y van acelerando su entrada al cielo. La conmemoración de los fieles difuntos también es una oportunidad para que reflexionemos sobre nuestra propia vida y también recordemos que todos estamos llamados a la vida eterna. Cuando nosotros honramos a los que ya han partido, somos conscientes de la fragilidad de la vida y de la importancia de vivir en la amistad con Dios. Esta conmemoración refuerza la idea de que la muerte no destruye nuestra unidad en Cristo, sino que somos una sola iglesia, viva en la fe y llena de esperanza en la resurrección. Finalmente, me gustaría tocar el tema de las obras buenas y las obras santas en la comunión de los santos. Las obras buenas son todas aquellas acciones que el hombre realiza con bondad y caridad y son agradables ante los ojos de Dios. Sin embargo, las obras santas son distintas, son mucho más trascendentes, son las que Dios mismo propone, inspira. Y cuando nosotros discernimos y aceptamos participar en ellas, porque esa propuesta de Dios es hacia nosotros, pues estamos contribuyendo al plan eterno de Dios. Mientras que las obras buenas pueden ser temporales porque son propuestas nuestras que Dios ve con buenos ojos, entonces las hace también contingentes porque nace de nuestra propia contingencia, pues las obras santas más bien son eternas y reflejan la voluntad divina. Entonces, cuando nos hace a nosotros colaboradores de estas obras santas, pues nos estamos uniendo en la comunión de los santos de una manera trascendente, como generaciones de relevo, en las que unos siembran y otros cosechan. Y así vamos completando juntos en varias generaciones el plan divino. En nuestra vida cristiana hay una distinción fundamental entre las obras buenas y las obras santas. Las obras buenas
como ya lo mencioné, son aquellas acciones que realizamos inspirados en el amor, en la compasión y la justicia, como por ejemplo ayudar a los necesitados, consolar a los que sufren o trabajar por la paz. Son buenas porque reflejan ese amor de Dios y su propósito es hacer el bien a nuestro prójimo. Pero estas obras, aunque agradables a Dios, son de esa naturaleza temporal y porque surgen de nuestra propia iniciativa humana y son limitadas por el tiempo y las circunstancias. Ahora bien, las obras santas son aquellas que Dios mismo propone en nuestras vidas. Esas obras no son fruto de nuestra iniciativa, sino que nacen de una invitación divina que recibimos a través de la oración y el discernimiento. Entonces, después de ese discernimiento, al aceptar, colaborar en estas obras, pues nos vamos uniendo a la voluntad de Dios. Nuestra voluntad se funde con la voluntad de Dios, que es lo más hermoso que hay, y de esa manera participamos en su plan eterno. Y por eso estas obras santas son eternas, porque forman parte del designio divino y por tanto tienen un valor que trasciende en el tiempo cronológico. Cuando Dios nos llama a realizar una obra santa, nos está invitando a ser parte activa de su obra redentora, una obra que tiene impacto en la eternidad. Por eso la comunión de los santos nos permite entender que estas obras santas no las realizamos solos, sino en unión con toda la iglesia. En la iglesia somos generaciones de relevo que contribuimos a la obra de Dios, como sembradores y cosechadores de la misma misión divina. Algunos santos y algunos fieles han sembrado con sus sacrificios, sus oraciones y su servicio a Dios. Otros, en tiempos y lugares distintos, somos llamados a cosechar y a continuar esas obras santas. Así, esta colaboración en la misión divina es posible porque en la comunión de los santos nuestras acciones son parte de una obra mayor, en la cual Dios es el origen y el fin, y todos contribuimos a su plenitud. Bien, en este primer segmento hemos visto que la comunión de los santos es un llamado a vivir unidos en Cristo, con una misión eterna. La solemnidad de todos los santos y el Día de los Fieles Difuntos son dos momentos en los que recordamos cómo nuestras vidas y nuestras acciones están conectadas con toda la iglesia, viva y en el cielo. Y a través de esta comunión, nuestras obras pueden trascender el tiempo cuando las hacemos en unión con Dios. En el próximo segmento vamos a profundizar en la solemnidad de todos los santos de una manera más profunda, más entera, pues es una celebración que nos invita a seguir el ejemplo de aquellos que ya gozan en la gloria eterna. No se vayan. Estamos en continuo crecimiento espiritual. El hombre católico en el mundo de hoy seguirá en un momento. Bienvenidos de regreso a este programa tan hermoso donde estamos hablando de la comunión de los santos y ahora vamos a profundizar en la solemnidad de todos los santos. Vamos a explorar la historia de la canonización en la iglesia y cómo especialmente en los últimos siglos el número de santos reconocidos ha aumentado drásticamente. También vamos a hablar de esos santos anónimos que sin ser oficialmente canonizados vivieron su fe de forma ejemplar y nos acompañan desde el cielo. Esta solemnidad nos recuerda que la santidad es accesible para todos en cualquier vocación o condición de vida y que todos nosotros somos llamados a este ideal hermoso. Comencemos entonces hablando de los orígenes de la canonización y el llamado a la santidad. Pues el proceso formal de canonización sucede que comenzó en el año 993 con la proclamación de San Ulrico de Augsburgo como santo, lo cual marcó un cambio significativo porque al pasar de la veneración local espontánea se volvió un reconocimiento oficial de la santidad. A lo largo de los siglos, la Iglesia fue perfeccionando este proceso y en 1588, con la creación de la Congregación para las Causas de los Santos, se establecieron procedimientos claros para investigar la vida, las virtudes y los milagros de cada candidato. Este rigor buscaba asegurar que cada santo que era reconocido fuera realmente un ejemplo de virtud cristiana para el pueblo de Dios, porque se volvía un punto de referencia. Sin embargo, las canonizaciones eran relativamente pocas y estaban reservadas a figuras prominentes o miembros del clero y la vida religiosa. Pero con el paso del tiempo, esta práctica evolucionó
para incluir a personas de distintos contextos y vocaciones. Y así mostró que la santidad no es exclusiva de unos pocos. Aunque la mayoría de los santos canonizados eran conocidos en sus comunidades, muchos otros santos permanecieron en el anonimato. Por eso la Iglesia reconoce que hay muchos santos desconocidos, personas que vivieron de forma oculta, pero que alcanzaron el cielo por su entrega y su fidelidad a Dios. Esta solemnidad entonces honra no solo a los grandes santos que conocemos, sino también a todos esos fieles anónimos que llegaron a la santidad en la humildad de su vida cotidiana y prácticamente imperceptible y reconocida. Entonces, al celebrar la solemnidad de todos los santos, vamos a recordar que esta santidad anónima es tan valiosa como la de otros grandes santos canonizados y que la santidad es una meta universal. Todos podemos llegar a ser santos. Todos estamos llamados a vivir en comunión con Dios, reflejando su amor en nuestras vidas. Esta solemnidad es una invitación a abrirnos al llamado a la santidad, sabiendo que Dios le sirve desde los pequeños actos de amor y fidelidad para llevarnos a Él. Hablemos un poco de las canonizaciones, sobre todo en el siglo XX y siglo XXI, que es donde realmente se han dado muchísimas canonizaciones. A partir del siglo XX, especialmente bajo el pontificado de San Juan Pablo II, la Iglesia experimentó un aumento notable en el número de canonizaciones. Y eso reflejó una visión más inclusiva de la santidad. San Juan Pablo II, consciente de la necesidad de ejemplos contemporáneos y variados de santidad, canonizó a más de 480 personas. Increíble, un número sin precedentes, mayor que el de los 5 siglos previos combinados. Además, el Papa reformó el proceso de canonización en 1983, eliminando ciertos requisitos y simplificando los procedimientos. Y esto, obviamente, facilitó la canonización de personas de diferentes orígenes y regiones, mostrando que la santidad puede florecer en cualquier circunstancia. Bien, muchos de los santos canonizados en tiempos recientes pues han sido mártires, especialmente de países donde la fe cristiana es perseguida, con incluso canonizaciones grupales, como la de los mártires de Vietnam, Corea, China. La Iglesia ha querido reconocer el testimonio de fe de aquellos que dieron su vida por Cristo. Ahora bien, esta práctica nos va recordando que el martirio, como un testimonio de amor radical hacia Dios, se sigue siendo una vía de santidad. Al canonizar a estos mártires, la Iglesia no solo honra su sacrificio, sino que también fortalece nuestra fe y nos recuerda que la santidad implica fidelidad, aún en las pruebas, o más bien, sobre todo en las pruebas. Este enfoque en los mártires y en santos de contextos diversos, pues responde al deseo de mostrar que la santidad es posible en cualquier situación. La vida de estos santos, sean mártires, religiosos o laicos, nos inspira a vivir nuestra fe de forma auténtica y a buscar a Dios en cada circunstancia. Todos ellos, canonizados y anónimos, nos motivan a vivir con entrega y confianza en el Señor, demostrando que la santidad es una respuesta al amor de Dios que no está limitada por el tiempo o el lugar. La santidad del ordinario y el llamado universal a la santidad significa básicamente que el Concilio Vaticano II, al reforzar el concepto de santidad como un llamado universal, nos muestra y nos enseña que cada persona, sin importar su vocación o estado de vida, pues está llamada a la santidad. San Juan Pablo II promovió esta enseñanza destacando que la santidad no es un ideal inalcanzable, sino que es una meta a la que todos podemos aspirar. En sus escritos, San Juan Pablo II afirmaba que ser santo no es cuestión de grandes hazañas, sino de vivir cada día en comunión con Dios, amando y sirviendo a los demás. Esta perspectiva revolucionó la visión de la Iglesia sobre la santidad, haciendo evidente que cada cristiano puede y debe responder a este llamado. Los papas más recientes han continuado promoviendo esta visión de la santidad y lo podemos ver con el Papa Benedicto XVI y el Papa Francisco, quienes han resaltado la importancia de los actos pequeños
y de la fidelidad en la vida cotidiana, como caminos hacia la santidad. Por eso hoy, al celebrar todos los santos, vemos que muchos de los santos modernos canonizados son laicos también, personas comunes que vivieron su fe en el trabajo, en la familia, en la sociedad. Es decir, en donde ellos fueron colocados en ese tiempo y lugar de la historia, enfrentando dificultades de la vida diaria con valor y esperanza. Esta santidad de lo ordinario nos muestra que todos podemos ser santos, desde los padres que educan a sus hijos en la fe hasta los jóvenes que buscan vivir con integridad en un mundo totalmente secularizado, que es el mundo de hoy, viéndolo desde un punto más claro, ¿no? Y más visible. El mensaje de esta solemnidad es claro, que no tenemos que tener miedo de aspirar a la santidad aún en las circunstancias más humildes o sencillas. La Iglesia, al canonizar a personas de diferentes contextos y vocaciones, pues nos está invitando a buscar a Dios en cada aspecto de nuestra vida, en los aspectos de la vida que nosotros estamos llamados a vivir. O sea, en otras palabras, no tenemos que salirnos de nuestro propio canal, de lo que está designado para nosotros, simplemente porque a lo mejor no es algo extraordinario. Los santos, tanto como los canonizados y como los anónimos, pues nos van enseñando que la santidad es posible en cada vocación y que nuestra vida, ofrecida a Dios, puede ser un reflejo de su amor en el mundo. Entonces, viendo ese notable aumento de canonizaciones en las últimas décadas, especialmente en los papados, en los tres últimos, ¿no? Del Papa San Juan Pablo II, de Benedicto XVI y del actual papado del Papa Francisco, pues nos muestra una iglesia que busca ser, vamos a decir, más representativa. Canonizar a personas de diferentes culturas, vocaciones y circunstancias no solo enriquece el testimonio de la santidad, sino que también nos recuerda que Dios llama a cada persona a vivir en comunión con Él, a cada persona, sin distingos de lo extraordinario de sus vidas. Entre los santos modernos canonizados, pues encontramos a personas como Santa Teresa de Calcuta y los mártires de Otranto, ejemplos de cómo se puede vivir en santidad de la caridad y la valentía ante las pruebas. Cada uno de estos santos canonizados nos ofrece un ejemplo distinto de cómo responder al amor de Dios. Y esa inclusión en la comunión de los santos pues nos motiva a vivir con autenticidad nuestra propia vocación. El Papa Francisco ha resaltado que todos estamos llamados a la santidad. Lo ha hecho múltiples veces. Y también nos ha dicho que los caminos hacia ella son variados. La vida de los santos, por su cercanía a nuestra realidad y nuestro tiempo, entonces nos van recordando que la santidad no es un camino extraordinario, sino una respuesta que se puede dar en lo cotidiano. Esta solemnidad y el incremento de las canonizaciones, pues nos van invitando a ver la santidad como algo posible, como algo cercano, como algo necesario en el mundo actual. Por eso cuando celebramos a todos los santos, vemos que la iglesia no es una comunidad de héroes lejanos y extraordinarios, sino de personas comunes, que con esas luchas y alegrías diarias siempre vivieron fieles a Dios. Entonces, cuando recordamos a estos santos, pues nos sentimos impulsados a pedir su intercesión para que también nosotros en nuestra vida diaria podemos seguir este mismo camino de amor y fidelidad. Bien, en este segmento hemos recordado que la santidad es una meta accesible para todos. Desde el comienzo de la iglesia y a través de los siglos, miles de santos han respondido a este llamado, algunos de ellos reconocidos oficialmente y muchos otros en el anonimato. Cuando estamos celebrando a todos los santos, nos vamos uniendo en oración a ellos, pidiendo su intercesión para que también nosotros podamos vivir en fidelidad con Dios. La santidad es más que un ideal, es una posibilidad para cada uno de nosotros, y aquí y ahora. En el próximo segmento vamos a explorar la conmemoración de los fieles difuntos y cómo nuestras oraciones pueden ayudar a aquellos que aún se purifican. No se vayan. Nuestra reflexión continúa. Manténganse sintonizados para más de El Hombre Católico en el mundo de hoy. Estamos de regreso
a este hermoso programa del hombre católico en el mundo de hoy, y en este segmento vamos a reflexionar sobre la conmemoración de los fieles difuntos, que se celebra cada 2 de noviembre. Este día es una oportunidad para orar especialmente por las almas del purgatorio, aquellos fieles que aún necesitan purificación antes de entrar a la gloria celestial. Y hoy quiero compartir una analogía que puede ayudarnos a entender la situación de las almas del purgatorio. Imaginemos esa carrera de obstáculos que se hace en equipos, donde uno de los obstáculos es lo que le llaman el big wall, la gran pared, donde uno debe superar con la ayuda de otros. No se puede superar la gran pared sin la ayuda de los miembros del equipo. En este caso, las almas del purgatorio se encuentran en el medio, dependiendo de la ayuda tanto de la iglesia militante como de la iglesia triunfante para alcanzar su meta. Es decir, el que empuja a esa persona que está en el medio, ¿sí?, es la iglesia militante, y el que ya está arriba jala a esa persona, y esa es la iglesia triunfante. En fin, vamos a profundizar en esta analogía y en el poder de la intercesión. Empecemos hablando sobre el purgatorio, que es ese estado de purificación necesaria. Ahí, en ese estado de purificación, el purgatorio es ese estado donde las almas, después de haber fallecido en gracia, pero aún con ciertas imperfecciones, se preparan para entrar en la plenitud de la gloria de Dios. La iglesia nos enseña que aunque estas almas están destinadas al cielo, necesitan ser purificadas de las imperfecciones y pecados veniales que no alcanzaron a purgar en vida. San Pablo hace referencia a esta purificación cuando en su primera carta a los Corintios dice que seremos salvados, pero como a través del fuego, lo cual ilustra que se trata de un proceso doloroso, aunque lleno de esperanza. En este estado, las almas no pueden hacer nada por sí mismas. Ya no pueden rezar, ya no pueden realizar buenas obras para acelerar su purificación. Están en cierto sentido a merced de la ayuda de los demás. Y es aquí donde la comunión de los santos cobra un sentido muy especial. Las oraciones y sacrificios que ofrecemos en la tierra, nosotros, los militantes, podemos aliviar el sufrimiento de estas almas y ayudarles a acercarse más rápidamente a la gloria. Es decir, recortar ese proceso de purificación o acelerarlo, si se le puede llamar en ese sentido. Es decir, el purgatorio no solo es un lugar de purificación, como algunas personas dicen, de que no es un lugar, sino un estado, sino también un reflejo de nuestra interdependencia. Eso es lo importante que tenemos que reflejar, más que un lugar o un estado, es un reflejo de la interdependencia como miembros de la iglesia. Nos debemos unos a otros, donde nuestras acciones en la tierra pueden tener un impacto directo en la vida eterna de otros. Entonces, cuando entendemos el purgatorio como esa etapa necesaria de purificación, pues ahí estamos reconociendo que todos podemos necesitar de esa ayuda algún día. Esta comprensión nos motiva a rezar por nuestros seres queridos fallecidos y a vivir con mayor conciencia nuestras propias faltas, es decir, en preparación de que llegaremos también a ese estado. Y ahí siempre vamos a buscar la reconciliación con Dios. La intercesión que ofrecemos hoy por las almas del purgatorio es, en última instancia, una manifestación de caridad y gratitud hacia aquellos que nos precedieron en la fe. Ahora, la oración de la iglesia militante es ese esfuerzo de quienes aún estamos luchando. Por eso, cuando seguimos con la analogía de la gran pared en esa carrera de obstáculos, pues los cristianos militantes, que somos nosotros los que aún estamos en la tierra, representamos a aquellos que estamos abajo, empujando a las almas purgantes hacia arriba con nuestras oraciones, con nuestros sacrificios. Al igual que el participante que está en esa base, al fondo de la pared, de esa gran pared. Nuestra misión es poner nuestro esfuerzo en elevar a aquellos que no pueden impulsarse por sí mismos. Están a merced. Entonces, nuestras oraciones por los difuntos no solo son actos de misericordia, sino también una verdadera ayuda espiritual que puede aliviar su sufrimiento y acercarlos a la presencia de Dios. La iglesia nos enseña que ofrecer las misas, rezar el rosario, hacer sacrificios, practicar obras de caridad en nombre de los difuntos son formas poderosas de interceder por ellos.
Estos actos de amor y sacrificio, como empujar desde abajo en la analogía de la gran pared, representan la fuerza que las almas purgantes necesitan para alcanzar el cielo. Además de las oraciones y sacrificios, también la Iglesia nos ofrece un medio especial de ayuda para las almas del purgatorio: las indulgencias plenarias y parciales. Las indulgencias son una remisión de pena temporal de los pecados concedida por la Iglesia, por la autoridad de Cristo, y pueden ser aplicadas a nosotros mismos aquí en la tierra, o también aplicárselas a las almas del purgatorio. Las indulgencias parciales reducen en parte ese sufrimiento en el purgatorio, mientras que las indulgencias plenarias ofrecen una remisión total de la pena temporal. Ahora, como bien saben, la audiencia, para obtener la indulgencia plenaria, pues es necesario cumplir ciertos requisitos: rezar por las intenciones del Papa, recibir la Eucaristía, confesarse y estar libre de todo apego al pecado. Es decir, tenemos que estar en virginidad. Durante la semana de Todos los Santos, del 1 al 8 de noviembre, la Iglesia concede indulgencias plenarias especiales por visitar un cementerio y orar por los difuntos. Estos actos de amor y misericordia nos permiten ofrecer una ayuda significativa a las almas purgantes, acercándolas más rápidamente a la presencia de Dios. A través de estas indulgencias, no solo participamos en la obra de redención que Cristo nos confió, sino que también fortalecemos nuestra unión con los difuntos en la comunión de los santos. Es un recordatorio poderosísimo de que nuestras acciones unidas a los méritos de Cristo y de los santos tienen un valor real y eterno. Cuando practicamos estas devociones, nos comprometemos a vivir con una mirada puesta en la eternidad y nos esforzamos por nuestra propia purificación, sabiendo que un día nosotros mismos podríamos necesitar la ayuda y las oraciones de los que aún luchan en la tierra. Hablemos de la intercesión de la Iglesia triunfante, ese impulso, ese jalar desde lo alto. En esta carrera de obstáculos, ¿sí? En esta analogía, los santos y las almas que ya gozan de la visión de Dios en el cielo, pues representan a aquellos que ya están arriba, extendiendo la mano para ayudar a las almas del purgatorio a subir. Al haber alcanzado ya la gloria, los santos no solo interceden por nosotros en la tierra, sino que también interceden por las almas que aún están en proceso de purificación. Ellos comprenden de cerca la necesidad de purificación que todos tenemos, y su intercesión es un gesto de amor y gratitud hacia Dios, quienes los han santificado, así como hacia las almas en el purgatorio que anhelan unirse con ellos en la gloria celestial. Entonces los santos, al estar en el cielo, viven una perfecta comunión con Dios, experimentan la plenitud del amor, y ese amor se manifiesta en un deseo constante de interceder, de ayudar a las almas purgantes, a nosotros los militantes, aquellos que están en el umbral de la gloria eterna y aquellos que todavía estamos tratando de luchar por nuestra propia santidad desde la tierra. La tradición de la Iglesia nos enseña que los santos no solo oran por nosotros entonces, sino que también se preocupan por las almas que aún necesitan purificación. En otras palabras, en esta cadena de ayuda y caridad existe también una reciprocidad hermosa. Las almas que alcanzan el cielo, gracias a nuestras oraciones, pues regresan el favor intercediendo por nosotros desde su estado de gloria. Entonces, cuando nosotros como iglesia militante oramos y ofrecemos sacrificios por las almas del purgatorio, estas almas, cuando ya alcanzan la santidad y se unen a la iglesia triunfante, pues recuerdan nuestra caridad y nos responden intercediendo a su vez por nosotros. Es un círculo de amor, de gratitud, que refleja la unidad de toda la iglesia. Entonces, al igual que el atleta que ayuda a otro a superar el obstáculo y luego recibe su ayuda en un tramo difícil de la carrera, pues también nosotros podemos confiar en que los santos que ayudamos hoy estarán a nuestro lado cuando nosotros necesitemos de su intercesión para alcanzar la plenitud de Dios. Esta reciprocidad nos muestra que la comunión de los santos no es un concepto abstracto, sino una realidad viva y dinámica. Nos anima a vivir con generosidad, recordando que cada oración y sacrificio por los difuntos fortalece esta comunión y construye esta red de intercesión que nos une más allá de esta vida. Por eso nuestros actos de caridad hoy son como semillas que al germinar en el cielo van a dar fruto en nuestra propia vida espiritual
y en la de aquellos que también algún día van a alcanzar la gloria de Dios. Finalmente, yo creo que es importante recordar en esta imagen de la carrera de obstáculos y esta gran pared del Big Wall, que nos muestra cómo en la comunión de los santos se crea un ciclo de caridad y gratitud. Cada alma que llega al cielo gracias a nuestras oraciones se convierte en un nuevo intercesor para nosotros y para quienes aún estarán en el purgatorio. Qué dinámica más hermosa que fortalece la unidad de la iglesia y nos recuerda que en Cristo nadie queda desamparado. Así como el participante en medio de la pared depende de quienes empujan desde abajo y desde quienes jalan desde arriba, pues cada uno de nosotros en nuestra vida espiritual depende de ese apoyo y de esa oración de los demás. Es un ciclo hermosísimo de caridad y gratitud que nos motiva a vivir nuestra fe con responsabilidad y amor. Por eso, la conmemoración de los fieles difuntos nos recuerda que nuestro destino final es la comunión con Dios y con todos los santos. Al vivir y practicar esta intercesión, nos vamos uniendo en ese ciclo eterno de amor que refleja el corazón de la iglesia. Hoy oramos por las almas del purgatorio, porque sabemos que un día nosotros también recibiremos esa ayuda y que juntos vamos a alcanzar la plenitud en Dios. Bien, en este segmento hemos visto que la conmemoración de los fieles difuntos no es solo un recordatorio de nuestra mortalidad, sino una invitación a vivir en la comunión y caridad con toda la iglesia. Como una carrera de obstáculos, donde unos impulsan desde abajo y otros ayudan desde arriba, nuestras oraciones y sacrificios por las almas del purgatorio son un acto de amor y de apoyo. Que esta conmemoración nos motive a vivir en caridad, conscientes de que un día también seremos parte de esta cadena de ayuda y gratitud. En el siguiente segmento vamos a reflexionar sobre el misterio de la comunión de los santos que nos une a todos en el plan eterno de Dios. Ya regresamos. El cierre está cerca, pero aún hay más por descubrir. El hombre católico en el mundo de hoy continuará en breve. Hemos llegado al último segmento de este programa del hombre católico en el mundo de hoy y bueno, hemos reflexionado sobre la comunión de los santos, esa maravillosa verdad de fe que nos une a todos, los que estamos en la tierra, las almas que se purifican en el purgatorio y los santos que también ya gozan de la presencia de Dios. Ahora bien, en este segmento vamos a resaltar algunas verdades prácticas que nos pueden ayudar a vivir esta comunión de una manera más consciente y profunda. Vamos a ver cómo nuestra relación con los demás, con las almas del purgatorio y con los santos puede transformar nuestro camino espiritual. Así que comencemos. Empecemos hablando sobre la comunión entre nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Pues santos en potencia. La comunión de los santos no es solo con las almas del purgatorio o los santos en el cielo. No, también es entre nosotros. Tenemos que recordar que la iglesia es evangelizadora. Entonces, los miembros de la iglesia militante aquí en la tierra estamos considerados como ese santo en potencia porque, pues obviamente, Dios nos ve como hijos, somos sus hijos, somos parte de la creación. Entonces, estamos llamados a reflejar el amor de Dios en nuestras propias relaciones entre nosotros aquí en la tierra. Ahora, tenemos una humanidad caída y a veces nos resistimos a recibir la ayuda de nuestros hermanos. Recordemos esa historia de Madre Teresa de Calcuta y ese hombre hindú que ella intentaba ayudar. Él no quería recibir su ayuda, pues creía que su sufrimiento era parte de su karma. Ellos creen en el karma, un destino que debía cumplir solo. Déjame, no me ayudes, no, yo tengo que sufrir esto. Entonces así pues nos cerramos a veces nosotros mismos también como cristianos a la gracia de Dios cuando por orgullo o autosuficiencia no permitimos que otros nos ayuden en nuestro camino a la santidad. Entonces, esa resistencia a la ayuda es un reflejo de nuestra lucha interior y es una necesidad de conversión. Dios nos da personas en nuestra vida, gracias a Dios, amigos, familiares, consejeros espirituales, para apoyarnos y acompañarnos en nuestra fe, pero necesitamos pensar desde ese aspecto, desde ese punto de vista, pues ser humildes para recibir esa ayuda. La comunión entre nosotros es esencial porque así como en la carrera de los obstáculos, unos pueden empujar a otros mientras otros tiran,
pues también todos nosotros necesitamos de los demás para llegar al cielo. Y al aceptar esa realidad, pues nos vamos acercando más a vivir la santidad en comunidad y nos vamos apoyando mutuamente en cada paso. Otro tema que yo creo que es importante tocar es las almas del purgatorio tienen ya desde ese punto de vista la humildad y el deseo de ayuda. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, a diferencia de nosotros, los militantes, las almas del purgatorio, esas ánimas, ya tienen la visión clarísima de su necesidad de ayuda. Ellas saben que están en un proceso de purificación necesario, es decir, están pasando ese sufrimiento y desean fervientemente que oremos y ofrezcamos sacrificios por ellas. En otras palabras, esas sí necesitan y nos imploran por su ayuda. A diferencia de nosotros, los vivos, temporales, militantes, pues estas almas o ánimas del purgatorio no ven otra opción. No tienen esa opción de rechazar esa ayuda. Su anhelo es profundo, es constante. Ellas quieren llegar a Dios lo más pronto posible y entonces saben que dependen de nuestra intercesión para acortar su tiempo de purificación. Entonces, creo que es importante que nosotros pues discernamos un poco más, reflexionemos un poco más de esta actitud que contrasta a veces con la nuestra, porque a menudo preferimos ser autosuficientes, no aceptar el auxilio espiritual de los demás, mientras que las ánimas del purgatorio están urgidas, implorantes. Esta claridad que tienen las almas del purgatorio es una lección para todos nosotros. Nos recuerda que la humildad es esencial para avanzar en nuestro camino de fe. Jesús mismo mostró ese respeto por la libertad humana y aunque podía haber realizado muchos milagros en cualquier lugar, no lo hizo a veces cuando iba a su tierra natal de Nazaret, porque la gente no creía en él. Entonces, de igual manera, Dios respeta nuestra libertad y si no nos abrimos a la gracia y a la ayuda de los demás, pues Él no va a forzar su entrada en nuestra vida. Por eso, al orar por las almas del purgatorio, vamos a aprender a vivir esa humildad, esa ansia, ese anhelo. Y tenemos que reconocer que en algún momento vamos a necesitar la ayuda de nuestros hermanos en la fe. El tercer aspecto que me gustaría tocar es los santos. Son amigos vivos y presentes, no son figuras del pasado. Es decir, es importante recordar que los santos no son figuras históricas, no son memorias lejanas, no, son personas vivas, de hecho, mucho más vivas que nosotros porque están en la eternidad con Dios. Ellos ya alcanzaron la gloria y ahora ellos interceden por nosotros, animándonos a perseverar. Los santos son realmente nuestros hermanos mayores en la fe. Y no solo son ejemplos a seguir, sino que también son intercesores poderosos que podemos invocar en nuestras necesidades. Al reconocer esta verdad, entendemos que recurrir a ellos es una oportunidad de recibir apoyo espiritual de aquellos que han alcanzado la santidad y que desean ayudarnos a seguir el mismo camino. ¿Sí? Es decir, recurrir a la intercesión de los santos nos ayuda a vivir nuestra fe con más fuerza y seguridad porque sabemos que tenemos amigos en el cielo y que están a nuestro lado. A veces nosotros en nuestro círculo de amigos aquí en la tierra, pues buscamos ese factor de afinidad. Con los santos no existe tal cosa. Todos ellos son encantadores, todos ellos son increíbles. Entonces, entre más santos amigos, mejor. Cuando aquí en la tierra buscamos esa exclusividad de ese círculo de amigos, bueno, pues con los santos debemos de hacernos amigos de todos los que nosotros podamos. Estos santos han pasado por dificultades similares a las nuestras. Han enfrentado pruebas y han experimentado la fragilidad humana, pero con la gracia de Dios han vencido. Por eso su intercesión no solo es una ayuda práctica en nuestras dificultades, sino un recordatorio de que la vida en Cristo es real, es presente, es eterna. Los santos nos acompañan y nos muestran que al final la victoria es posible para todos los que perseveran en la fe. Entonces, esto nos lleva a esa conclusión, que la comunión con los santos es cultivar esas amistades eternas. Nos invita a ser astutos, a cultivar esas amistades con los santos. ¿Cuántos de nosotros tenemos un santo preferido? Bueno, pues aquí estoy para decirte, no te quedes con el santo preferido. No, busca otros santos amigos. Hay cadenas de santos. Yo puedo decirte que San Francisco de Sales era gran admirador
y se inspiraba mucho en San Francisco de Asís. Y así también Don Bosco se inspiró en San Francisco de Sales. Y así también existe en la familia salesiana, muchos gente hermosa que hoy en día pues ya son santos. Entonces no estamos llamados solo a admirarlos, sino a conocerlos profundamente y a pedir su amistad en nuestra vida. Así como buscamos rodearnos de buenos amigos aquí en la tierra, aunque a veces ese círculo de amigos es muy selecto, ¿sí? Tenemos que aspirar a contar con un amigo, un círculo de amigos selecto, pero amplio, lo más amplio posible en el cielo. Los santos, al ser nuestros intercesores y compañeros de camino, son esos amigos celestiales que pueden inspirarnos, guiarnos, acercarnos a Dios. Ellos ya han alcanzado lo que nosotros anhelamos. Entonces esa amistad, pues es un regalo que puede transformar nuestra vida. La amistad con los santos es una relación viva y dinámica. Mientras más los conocemos, más fácil es acudir a ellos. Es más fácil sentir su presencia en nuestra vida. Como decía San Agustín, nadie ama lo que no conoce. Entonces, al leer sus vidas, rezarles a ellos, pedir su intercesión en nuestras dificultades, comenzamos a forjar una relación que tiene resonancias eternas en la gloria de Dios. Estas amistades no están limitadas por el tiempo ni el espacio, sino que adquieren una profundidad celestial. Por eso, cuando buscamos la intercesión de estos santos, no solo recibimos su ayuda, sino que también cultivamos una comunión que va a seguir creciendo hasta que el día en que Dios mediante estemos junto a ellos en la presencia de Dios. Bien, con esta reflexión sobre la comunión de los santos y todas estas amorosas recomendaciones, concluimos nuestro programa de hoy. Hemos recordado que esta comunión es una realidad viva y poderosa que une a toda la iglesia, en la tierra, en el purgatorio, en el cielo. Por eso, al vivir conscientes de esta unidad, aprendemos a apoyarnos unos a otros en el camino hacia Dios, a interceder por las almas que se purifican y a recurrir la ayuda de los santos, quienes son amigos fieles y presentes. Que nuestra vida refleje esta comunión y que al final de nuestro camino podamos nosotros unirnos a todos esos santos que intercedieron por nosotros y estar, además de estar cara a cara con Dios, también estar en esa compañía hermosa con estos santos que apostaron a nosotros y que estaremos, así Dios lo permita, gozando con ellos en la gloria eterna. Gracias por acompañarnos hoy en este programa del hombre católico en el mundo de hoy, no sin antes cerrar con esta oración. Jesús, me fío de ti. Te quiero, te adoro. Te doy gracias, te pido perdón, te pido gracias y me ofrezco a ti como María. Madre de la misericordia, Madre buena. Tú que trajiste el Salvador al mundo, eres Madre y Reina de este suelo, como lo eres de nosotros en el cielo, con todos los santos y ángeles en esa corte celestial, en esa familia espiritual, y también de los confusos que desdeñan tu amor y no te aman. Madre Santa, danos la paz y danos el amor. Danos al Padre, al Hijo y al Espíritu. Danos con tu gracia, la gracia de ser santos, la gracia de ser buenos. Amén, amén, amén. Bien, gracias por acompañarnos, esperando que esta hora de fe y reflexión haya sido enriquecedora para sus vidas. Nos encontramos la próxima semana con más inspiración para vivir como auténticos discípulos de Cristo. Hasta entonces. Estuvo con ustedes el hombre católico en el mundo de hoy. Esperamos haberles guiado hacia una comprensión más profunda de su fe, permitiéndoles aplicarla en su vida diaria y contribuir al bien común y a la transformación positiva del mundo. Los esperamos, con el favor de Dios, en nuestro próximo programa.